Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Anda muy revuelto el patio y nunca, mejor dicho, en el sector educativo. Ya saben que los docentes andan preparando una huelga para la semana que viene porque la Junta de Comunidades sigue planteando medidas de recorte en el gasto semana tras semana. Algo que tiene a los políticos en un estado de nervios permanente. En Cabanillas, por ejemplo, han expedientado a un maestro por explicar a sus alumnos y a los padres de estos los motivos por los que secundó la huelga general del pasado 29 de marzo. Le acusan los gestores del PP de adoctrinar a los chavales, a pesar de que los inspectores de la Junta no vieron motivo para abrirle este expediente. Y a cuento de esto, ayer se montó una buena bronca en el pleno del Ayuntamiento de Cabanillas. En el conjunto de la provincia hoy hemos conocido los planes del gobierno regional para cerrar decenas de aulas rurales de los pueblos, aquellas más pequeñas que no llegan a una decena de alumnos. En Lleves, pues ya saben cómo está la cosa, con los padres del colegio de Valdeluz como locos, porque de la noche a la mañana el centro no tiene convenio de gratuidad y el plazo para elegir otro colegio está cerrado desde hace mes y medio. Y en la capital, pues por ejemplo, la situación del Ofejón y su programa de bilingüismo sigue sin resolverse como es debido. ¿Y la Junta qué dice de todo esto? Pues poco o nada, la verdad, porque la delegada, que está sobre los temas y que ahora se llama coordinadora, tiene vetada su aparición en los medios de comunicación y toda interlocución pasa por un delegado provincial, José Luis Condado, que a día de hoy sigue dando muestras de que no acaba de aterrizar. Esto es 19 horas, el informativo de análisis de Canal 19 2.0. Comenzamos. Pues vamos a empezar la jornada de hoy hablando de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de la capital, porque hoy había convocatoria de un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: aprobar la solicitud de un crédito de 6 millones de euros de acuerdo al plan de pago a proveedores desarrollado por el Gobierno central. La medida ha salido adelante finalmente con los únicos votos del Partido Popular y el voto en contra de Partido Socialista e Izquierda Unida. José Luis Maximiliano se quejaba, por ejemplo, de los altos intereses que va a suponer la operación. Los dos grupos de la oposición dicen que solo en estos intereses el préstamo puede llegar a costar 3 millones de euros en 10 años. Y se quejan también porque dicen que la Junta debería correr con los costes, dado que la Junta de Comunidades adeuda más de 7 millones de euros a la capital. También se quejan desde la oposición de las medidas de ajuste que lleva aparejado con el plan este crédito. Mientras, desde el equipo de gobierno han tenido que recordar a Magdalena Valerio que el Partido Socialista instó hace bien poco a solicitar un crédito al ICO cuando gobernaba Zapatero, que tenía los intereses tan caros o más que este. Y los populares dicen por fin que cuando se cobren las deudas de otras administraciones se amortizará el crédito y no habrá que pagar tantos intereses como se teme la oposición. Escuchamos lo más interesante del pleno de esta mañana. Las obligaciones del Estado a 10 años en la última subasta que ha habido de deuda pública están al 5,743%. Quiere decirse que esta operación puede tener un máximo tal y como la estamos aprobando, pero no sabemos cuánto exactamente, de un 7,2%. Le puede costar a este ayuntamiento cerca de 3 millones de euros durante los próximos 10 años. No los 2.260.000, sino 3 millones de euros. Y resulta que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nos debe 7,5 millones. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio, Izquierda Unida cree que el Ministerio tenía que haber habilitado los mecanismos legales para que las comunidades autónomas pagasen a los ayuntamientos lo que les deben. Yo no quiero ni pensar lo que hubiera salido por su boca, señor alcalde, si no gobernase la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el Partido Popular en este momento. Vamos a votar en contra, en primer lugar, porque este plan hace un ajuste de ingresos y de gastos que no nos parece el adecuado. Para que cuadren ingresos, ha decidido el equipo de gobierno consolidar la subida del impuesto de bienes inmuebles, una subida a todas luces abusiva que se va a producir este año del 22% de la contribución urbana y además se consolida para años sucesivos, desde luego incumpliendo de manera clara su programa electoral que decía menos impuestos, más empleo, y que en la realidad lo que está haciendo es más impuestos, menos empleo y, lo que es peor de todo, menos derechos sociales, más recortes. En segundo lugar, porque este plan implica una reducción de gasto en temas que a nosotros nos parecen importantes. Implica la congelación de la plantilla del personal, por lo tanto, no sé cómo van a abrir ustedes, cómo se van a apañar ustedes con la ampliación de dependencias municipales como el Centro Integrado de Aguas Vivas, el Foro de la Juventud, que no sé si ustedes lo van a abrir en algún momento o no, y desde luego nada se sabe de la nueva RPT. Pero la señora Valerio presentó una moción al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara cuando salió otra línea de financiación de pago a proveedores a través del ICO y en esa moción instaba a este equipo de gobierno a acogerse una operación que se firmó al 6,5% de interés y usted fue muy beligerante para que este equipo de gobierno se acogiera a esa línea de crédito.
Una línea de crédito, por cierto, que solo valía para pagar deudas hasta el 30 de abril del año 2011. Es decir, mucho menos importante y mucho menos beneficiosa para los ayuntamientos que la actual. Pero entonces, como quien gobernaba era el señor Zapatero, había que acogerse, y ambos grupos, cada vez que dan argumentos para atacar este plan de ajuste, lo que proponen es más gasto. Y yo no entiendo cómo se puede garantizar la viabilidad económica de un ayuntamiento, de cualquier administración, y cómo se puede asegurar la capacidad de financiación, remanentes positivos de tesorería en los 10 años y ahorros netos con más gasto. Si es que ese es el problema. En su cabeza no entra que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Pues esto es lo que ha dado de sí, grosso modo, el pleno de hoy. Hoy tenemos dos invitados para analizar la jornada, lo que ha dado de sí la jornada informativa, este pleno y otras muchas cosas. A mi derecha está Concha Valenzategui, periodista. Muy buenas tardes, Concha. Hola, encantada de estar aquí otra vez. Y a mi izquierda, Gustavo García, también periodista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido otra vez. Es tu segunda vez, ¿no? En 19 horas. Aquí de nuevo. 6 millones de euros para pagar facturas que se deben del año pasado. ¿Qué os parece la operación? Empieza tú, Gustavo. Del año pasado no está mal. Lo peor sí hay del 2009, como ya tuvimos conocimiento hace tiempo en algunos ayuntamientos. Y por lo demás, más de lo mismo. Deuda del ayuntamiento con proveedores, deuda de la Junta de Comunidades con el ayuntamiento más grande. Luego ya el resto política. Por ahí hay uno de los argumentos del debate, que la Junta le deba 7 millones de euros al Ayuntamiento y que el Ayuntamiento, quiero decir, si la Junta pagara lo que debe, el Ayuntamiento no precisaría de este crédito y no tendría que pagar los intereses. Esa es la principal crítica de los grupos de oposición. No sé qué opinas tú de ese argumento. Hombre, que en principio que son cajas distintas. A uno le puede dar tranquilidad a estas cuentas, ¿no? Si yo debo 6 millones y a mí me deben 7,5, pues puedo estar tranquilo de que hay un cierto equilibrio en mis cajas. Pero son cuentas distintas como para que arbitrar una medida como la que proponía el portavoz de Izquierda Unida, ¿no? De que, bueno, con esos intereses tuviera que cargar la Junta. Para que nos entendamos, es como si yo tengo una hipoteca con el banco por la que yo tengo que pagar 40.000 euros al banco y la empresa que me tiene contratada me debe a mí 3 nóminas. No le puedo decir al banco o no le puedo decir a la empresa, pague usted los intereses de mi hipoteca con el banco, ¿no? Son cajas distintas. Y por otro lado hay otro argumento que es el de vamos a suscribir este crédito que quizás no tengamos que pagar todos los intereses, es lo que dice el equipo de gobierno, porque si luego tenemos ese dinero, luego lo cancelamos. Cuando uno establece un crédito y después lo cancela, por el camino pierde unos cuantos euros. Y no es solo calderilla, claro. Sí, pero en general, cuanto antes amortices, menos intereses pagas. Entiendo que eso es a lo que se refería Alfonso Esteban. Por otro lado, Gustavo, ¿qué te parece ese argumento que ha utilizado Alfonso Esteban? Yo creo que le ha dado cuando en la llaga cuando le ha dicho a Madalena Valerio que cuando gobernaba Zapatero sacaron otra línea de crédito ICO, usted sí quería que la cogiéramos. Bueno, sí, es habitual. Entre los políticos ya les conocemos que cada uno, según quien gobierne, creo que fue la misma intervención que tuve la anterior vez que estuve aquí con vosotros. O sea, al final es más de lo mismo. ¿Será que esto es cíclico? No me digas que la última vez que te traje estábamos hablando también del plan de pago a proveedores. Hombre, ahora lo que hablamos es de la crisis y de dinero. En el 90 y pico % de las ocasiones de las noticias son sí, así. Y entonces uno echa la culpa al que había y el otro al que no se lo ha dado. Ahí estamos. Bueno, una noticia más positiva que esto de la deuda. Hoy hemos inaugurado obras. El alcalde se ha acercado a la calle Laina Serrano, donde se han acabado unas obras de adecentamiento de una acera que han costado más de 80.000 euros. Lo vemos. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, visitó este martes las obras de mejora desarrolladas en la acera del tramo de la calle Laina Serrano, situado entre Virgen de la Soledad y la trasera del Colegio Salesiano. Tal y como recalcaba el primer edil, se ha actuado en 160 metros lineales, resolviéndose el problema de accesibilidad que existía en la zona. Román explicó que los trabajos han consistido en la sustitución del pavimento por baldosas agranalladas, en la colocación de un nuevo bordillo de hormigón y en la ampliación de la acera hasta una anchura de 2,10 metros. El alcalde citó también otras actuaciones emprendidas recientemente por el ayuntamiento en esta zona, entre ellas el acondicionamiento del Parque del Jardinero Mayor, con un presupuesto de 46.000 euros y mejoras en la Virgen de la Soledad, como el arreglo de 44 alcorques y la sustitución de las catalpas que se encontraban enfermas. Román destacó que estas pequeñas actuaciones tienen una gran incidencia en la sociedad. Hoy presentamos esas pequeñas obras que son muy importantes para los vecinos.
esas pequeñas obras que no van con grandes proyectos, que no significan grandes inversiones, pero que mejoran el día a día de muchos vecinos y en concreto de vecinos de este populoso barrio de La Esperanza. Estas obras han supuesto una inversión de 82.000 euros en esta zona de Guadalajara. Esas pequeñas obras que a medida que hay más crisis son más motivo de convocatoria de prensa y de mostrar, antes se resolvían con una mera nota, ¿no, Concha? Esas pequeñas cosas que decía Serrat, ¿no? Que también son importantes porque en un barrio que tiene unos edificios tan altos y que vive tanta gente como este, pues esos pequeños espacios que hay entre los bloques, pues es importante que estén cuidados y esas aceras también. Aquí además no se han perdido plazas de aparcamiento, o por lo menos a simple vista, yo que paso bastante por esa calle, y el parquecito el pequeño rincón que está dedicado al jardinero mayor, que también me gusta que se dedique a un empleado municipal, pues ha quedado muy cuco dentro de que es un espacio muy reducido. Sí, bien, esas pequeñas obras porque no hay para hacer grandes, ¿no? Me ha gustado especialmente ese recubrimiento que hicieron de piedra, ¿no? En toda la ladera, que era una escorrentía constante de lodos, acababan los columpios llenos de barro, pero esa ya la acabaron hace un par de meses o 3 meses. Esta zona parece que es evidente porque tiene mucho tráfico al recinto ferial, cuando hay actuaciones, cuando hay algo en el recinto ferial. En los últimos años ha habido bastante más actuaciones y es cierto, es una zona con bloques altos. Me acuerdo que era de lo más antiguo de Guadalajara, todo ese barrio de la Amistad, de La Esperanza. Había un campo de fútbol que ahí jugamos algunos en su momento, y ahora ha cambiado mucho, pero quedan zonas de esas, como dice Concha, zonas huecas, vacías, que está muy bien adecentarlas. Recuerdo una, no sé si se llama algo de Saco, se llama así. Sí, los fondos de Saco, sí. Fondos de Saco. En la calle Sigüenza hay una también, que yo vivía por allí ya y la adecentaron hace unos años y se echaba de menos también. Entonces, en la zona de la Amistad hay muchos espacios de ese tipo, que está muy bien. Como mira, ahí estamos viendo precisamente lo que tú dices, adecentándolo con piedra. El recubrimiento de piedra para evitar lodos, porque eso corría agua constantemente y estropeaba toda la parte de abajo. Pues seguimos hablando de la capital, y en concreto ahora de la oposición. Hemos visto primero que ha habido un pleno, luego, después del pleno, el alcalde se ha ido a visitar estas obras, y la portavoz de la oposición, Madalena Valerio, del PSOE, se ha subido a la sala de prensa a proponer una idea: que nos fraccionen los pagos de impuestos municipales en lugar de en 2 veces, por lo menos en 6. Lo vemos. El Grupo Municipal Socialista de Guadalajara ha solicitado a través de su portavoz, Magdalena Valerio, que el Ayuntamiento amplíe hasta 6 los plazos fraccionados para hacer frente al pago del impuesto de bienes inmuebles, así como el de otros tributos, como el de vehículos, el impuesto de actividades económicas, la tasa de recogida de basuras y la de los vados. Valerio incidía en que la crisis actual, unida a la reciente subida del impuesto de bienes inmuebles, hacía más necesario que nunca esta posibilidad de fraccionar los pagos y establecía como ejemplo el caso de una familia media de Guadalajara. Una familia media en Guadalajara pues aproximadamente tiene que pagar, en relación a estos impuestos y tasas que acabo de comentar, redondeando unos 850 euros al año. Pues sería darles la oportunidad de que ellos decidan de manera personal cómo pagan esa cantidad al ayuntamiento, si en un solo pago, en 2, en 4 o en 6. Pues en función de su disponibilidad económica, porque lo cierto y verdad que ahora mismo hay muchas personas en Guadalajara, vamos, más de 8.000 parados concretamente, y personas que incluso no estando paradas tienen muchas dificultades para llegar a final de mes. Asimismo, el PSOE ha solicitado que se rebaje de 300 a 150 euros el límite a partir del cual fraccionar los pagos. De cara a las pequeñas y medianas empresas, el PSOE pidió que se eleve hasta los 18.000 euros la cantidad a partir de la cual sea necesario presentar un aval. Planteamos que se apoye a las pequeñas y medianas empresas y a la ciudadanía en general, por ejemplo, con medidas en estos momentos, cuando la deuda que se quiere fraccionar es más de 6.000 euros, hay que aportar un aval, una garantía, un aval bancario, o sea, de alguna manera garantizarlo. Y nosotros planteamos que esta cuantía se eleve hasta 18.000 euros. Por último, Valerio solicitó que se apueste por la administración electrónica y que se puedan realizar los pagos de tasa e impuestos a través de la página web del consistorio. Pues ya ven, esa es la propuesta. Ahora se pueden fraccionar, creo que se puede hacer en un pago, como siempre, se puede hacer en 2. La propuesta es que se puede hacer hasta en 6.
Parece una idea que facilita la vida, lo que yo no sé si contablemente, a efectos de los funcionarios, tiene fácil encaje. Eso es lo que yo me preguntaba, porque sí, sobre el papel, facilitar todo lo posible, el pago de impuestos está muy bien en estos tiempos y teniendo en cuenta lo que va a subir el IBI, que es un 22% este año. Pero no sé si no será inoperante, habrá que estudiarlo técnicamente, esto de... Claro, porque es multiplicar el trabajo de los funcionarios. Exactamente, espero que no se vayan comisiones de los diferentes pagos que hay que hacer. Claro, si hablaba Madalena Valerio de 850 euros al año por familia de lo que hay que pagar, pues claro, sí parece razonable dividirlo en cuantas más partes mejor, pero hasta un número que sea, bueno, pues operativo. Yo lo digo esto de que no sé si será operativo, Gustavo, porque, por ejemplo, muchas asociaciones, colectivos, clubes deportivos están precisamente, o comunidades de vecinos están precisamente tendiendo a lo contrario, para ahorrarse gastos bancarios y de tramitación y cosas así, y envíos de cartas. Pues si antes se pagaba la comunidad todos los meses, pagarla cada 3 y cosas así. Sí, lo operativo yo creo que es bajarlo. Eso es más operativo, porque sí, 800, pero se puede pagar, 850. Lo importante es que se pueda pagar, porque al ritmo que vamos y la que está cayendo, la gente no va a tener dinero ni para pagar impuestos ni para pagar nada, como estamos viendo. Y los desahucios ahí están. Entonces, yo creo que tenían que ser más cautos los políticos y ver por dónde tienen que ir. Madalena Valerio sí que les ha pedido al equipo de gobierno que lo bajen, claro. Cada uno cuando está gobernando volvemos a lo mismo. Pero en la época que estamos yo creo que tampoco hay que exprimir tanto al personal. Y la clase media, que es la que lo mantiene, se está cansando. Y vamos a ver por dónde sale la cosa. ¿Hay alguna medida más, como la exención del pago de la contribución para determinados colectivos? Lo que pasa es que también esto hay que facilitarlo en lo que es la operatividad. Yo lo veo más operativo eso. Que llegue la explicación o llegue la difusión de esta medida a todo el mundo, que pueda acceder a ello y que sea fácil, que no haya que cumplimentar muchísimos papeles, los plazos sean muy rígidos, etcétera, ¿no? Sí, eso es un problema también. Y un apunte que también era interesante de esta noticia es lo de la administración electrónica. Eso, todo lo que se avance en ese campo, pues es una gran idea. Ha avanzado mucho el ayuntamiento en su diseño de la página web, en los trámites que se pueden hacer. Ha avanzado, hombre, recuerdo por ejemplo la retransmisión de plenos por internet. ¿Tú puedes hacer el padrón? Yo creo que no puedes hacer el padrón todavía. Creo que el padrón ya sí, pero es de los pocos trámites que se pueden hacer. Desde luego hay que avanzar más. A ver si viene pronto Daniel Martínez Batanero, que con el tema del Día del Internet queremos que venga por aquí un día y le preguntamos por esto, porque como dado que fue concejal, pues a lo mejor tiene algo que contarnos. Pero ahora no creo que se moje. Ya, bueno, espero que sí. Bastante tiene con lo suyo. Espero que sí. Cambiamos de tema. Hemos hablado de la capital hasta ahora, vamos a hablar de la provincia, largo y tendido además, en lo que queda de este bloque y en el que viene. Vamos a hablarles ahora de ahorro energético. Hoy en la Diputación nos han presentado un proyecto de sustitución de farolas de alumbrado público en decenas de localidades de la provincia con el objetivo de dar un paso adelante en esto del ahorro y la eficiencia energética. Van a ser 186 localidades y núcleos de población con un total de 87 municipios. La mayoría de ellos entonces son pedanías, núcleos de población que no tienen ayuntamiento. Este proyecto está financiado por fondos europeos FEDER, se va a desarrollar entre 2012 y 2013. Este año, de momento, en el presupuesto de la Diputación hay 1,5 millones de euros. Para 2013 serán otros 2 millones prácticamente y se van a sustituir unas luminarias de vapor de mercurio por unos, lo diré bien, halogenuros metálicos o bien de vapor de sodio. Les dan a elegir a los pueblos. No se ha optado, por cierto, por la tecnología LED porque dicen que es demasiado cara, a pesar de que en muchas capitales y en muchas ciudades grandes es la tecnología por la que se está apostando. Se van a instalar unas farolas así muy como estas, que se llama de tipo vidria, y el proyecto no precisará del cambio de los cableados de las localidades. El proyecto lo ha presentado Octavio Contreras, que es el diputado delegado responsable de estos asuntos, y el proyecto se va a complementar en el futuro, nos han dicho, con otras medidas de ahorro relacionadas con la eficiencia en los edificios de la Diputación. Y atención, porque lo más interesante quizás ha sido el anuncio de que pretenden poner en marcha un proyecto de aglutinar a municipios para que se contrate de manera conjunta el suministro eléctrico. Escuchamos lo que se ha dicho en la rueda de prensa. Una iniciativa que esta Diputación está poniendo en marcha para la mejora de la eficiencia del alumbrado público exterior de nuestros municipios de la provincia y 186 núcleos de población. Es un plan que tenemos que desarrollar en este año y el próximo. En el presente ejercicio tenemos que ejecutar un 30% según la normativa europea. Permite ubicar equipos de distintos tipos de iluminación, bien LED, bien halogénuro metálico, bien sodio. Entonces, esto nos va a facilitar el mantenimiento que se lleva desde los centros comarcales y nos va a rentabilizar por los equipos que implantaremos la
la eficiencia energética. Minimizaremos el mantenimiento, como les decía, y mantendremos en todo momento los niveles de iluminación que no comprometan ni la calidad de la iluminación ni la seguridad. Y mejoraremos la vida de nuestros pueblos con una iluminación más eficiente, con menos consumo y también con menor mantenimiento. Bueno, pues un primer paso que da la Diputación en materia de ahorro energético, porque la verdad que desde el Ayuntamiento de Guadalajara, por ejemplo, sí se habían hecho cosas en esta materia, pero la Diputación no había hecho nada. Por cierto, un dato interesante que no se citaba ahí, 18.000 farolas se van a cambiar por los pueblos. Son un rato de farolas, ¿no, Concha? Un rato, pero más lámparas hemos cambiado en las casas, ¿no? Los ciudadanos ya estamos acostumbrados a esta medida, ya hemos cambiado las bombillas antiguas por las nuevas bombillas, que son las únicas que hay ahora mismo en los supermercados y en las tiendas. Entonces, bueno, yo exactamente estos tecnicismos del halogenuro metálico o las luminarias de vapor no lo entiendo, pero todos estamos en ese ímpetu de no solo ahorrar en la factura de la energía, sino ahorrar en el consumo energético y ahorrar tener más eficiencia y más sostenibilidad, ¿no? Para que os hagáis una idea, para que se hagan una idea los espectadores, las de vapor de sodio son esas que dan una luz más amarillenta, que últimamente se han puesto también en Guadalajara, en lugar de esa luz blanca, que gastaba mucha más energía, pero ya digo que no son LED y me sorprende cuando en tantos sitios se está apostando por el LED. Es cuestión de ahorro de energía y también de intensidad de luz, me parece. Tampoco yo soy ni mucho menos técnico, pero ya hace 2 o 3 años lo cambiaron en algunas localidades más importantes, los propios ayuntamientos de algunas localidades de Guadalajara, y iba por ahí el tema. Yo creo que tampoco eran LED, eran los ¿cómo se llama? Halogenuros. Halogenuros o vapor de sodio. Les van a dar a elegir a los alcaldes. ¿Usted qué quiere? ¿Halogenuro o vapor de sodio? Me imagino que va a ser así la pregunta. A mí me alegra que estuviera ahí en la rueda de prensa y que haya sido precisamente Octavio Contreras el responsable de estos temas, porque conozco bien aquella zona de donde eres el concejal del Ayuntamiento de Torremocha del Campo, y la verdad es que volvemos a lo mismo de antes, no solo la operatividad, lo mejor es que las pongan, que haya farolas, porque la verdad es que hay algunas pedanías que cuidado los curas. Ya hemos la dicho, boca del lobo. Hay para núcleos de población, esperemos que sean para núcleos de población. Pues nos han dicho que el proyecto saldrá a concurso en octubre, así que y que antes en otoño, a principios de otoño, hacia septiembre, y que para finales de diciembre tiene que estar hecho el 31 de diciembre. Ya sabéis que como son fondos europeos, Europa aprieta y hay unos plazos, y antes de final de año tienen que estar. Ahora nos vamos a ir a unos minutitos de publicidad, pero antes les quiero invitar al teatro. Miren esto. Pues esto que ven es una obra que combina circo, teatro y rock and roll, y que se llama Call Me María, Llámame María. Se va a representar el jueves, este jueves 17 de mayo, a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara. Y el caso es que tenemos entradas para regalarles a ustedes si les apetece ir a ver Call Me María el jueves a las 8 de la tarde. Tenemos 4 entradas dobles, o sea, 8 entradas para las 4 primeras personas que nos escriban un email solicitándolas a esa dirección que ven en el rótulo, redacción@canal19.tv. La verdad que la obra promete, está ambientada en un bar de Barcelona en los años 50 y donde pues está la gente de Barcelona escuchando la retransmisión de un partido de fútbol cuando llegan 2 marineros americanos llenos de rock and roll y de modernidad que revolucionan completamente el bar. Ya les digo, 4 entradas dobles, los primeros que nos escriban un correo. Pues ya saben lo que tienen que hacer si les apetece ir al teatro, nos escriben. Ahora nos vamos a publicidad, no se vayan enseguida, que a la vuelta vamos a hablar un montón de educación. Hasta ahora. Pues como les decía, vamos a dedicar este segundo bloque fundamentalmente a hablar de educación y de la conflictividad que se vive en estos momentos en la política educativa. Y empezamos hablando de escuela rural, porque la Administración Regional, la Junta de Comunidades, ya prepara un plan de recorte de gastos en educación que va a suponer el cierre de las escuelas rurales de menos de 10 alumnos. Al menos el PP ha elaborado ya un argumentario que ha desvelado Europa Press ayer, que justifica la medida y que carga fundamentalmente la responsabilidad en la situación económica que han heredado del Ejecutivo de Barreda. Los populares en este argumentario, que ya les digo ha hecho público la agencia Europa Press, también defienden la conveniencia de consolidar las cabeceras de los CRAS
con grupos más numerosos, cerrando esas pequeñas aulas que hay en la provincia en cada uno de los centros rurales agrupados. Una medida que hoy ha provocado la reacción del Partido Socialista, que ha dado una rueda de prensa diciendo que esta situación es escandalosa. Echar el cierre a las escuelas rurales en Guadalajara supone la muerte anunciada de nuestros pueblos, porque tras el cierre de la escuela viene la muerte y el cierre del pueblo. El cierre de las escuelas rurales va a afectar en la provincia de Guadalajara a 80 pueblos, contando los que tienen actualmente sección abierta, más las pequeñas poblaciones cercanas a estas que tienen niños y acuden con el transporte escolar a las distintas secciones. Va a afectar a la plantilla de profesores, que está en torno a 200 profesionales que atienden estas escuelas rurales, y va, sobre todo, a afectar a 1.200 alumnos de primaria que se van a ver perjudicados por el cierre de las escuelas en nuestros pueblos. Niños de 3 a 12 años que van a tener que trasladarse a distancias superiores a 40 kilómetros de sus hogares y que van a tener que permanecer horas en la carretera antes y después de la asistencia a la escuela. Pues por aclarar un poco cómo está la situación, aunque los socialistas están dando la medida como hecha, recuerden que todavía no está, por lo menos no está confirmada ni anunciada desde la Junta de Comunidades, aunque parece que va a ir para adelante, porque lo que sí se ha desvelado, ya les digo, es un documento interno del Partido Popular en el que preparan el argumentario de cómo defender esta medida. No sé qué os parece, el PSOE dice que esto no tiene nada que ver con la situación económica heredada y que se trata de una medida más, una vuelta de tuerca más en el cambio de modelo educativo que pretende el Partido Popular. Concha. Lo primero, y vamos, indispensable, transparencia. Ya vale de rumores de que se iban a cerrar centros de salud, que se iban a cerrar colegios. Ya vale que sea la oposición la que alarme sobre estas situaciones o sobre lo que puede haber y no puede pasar. Lo que hay que saber es, una vez que esté atado y decidido, hay que saber qué centros se cierran, cuántos kilómetros van a tener que hacer esos niños, qué ahorro se consigue con esto, cuántos profesores son despedidos, qué se reagrupa. O sea, yo quiero este plan, igual que quiero el de los centros de salud, antes de estar todo el día en un sobresalto y en un ¡ay! Que si cierra el de Galve de Sorbe o el de Condemios. Son niños, igual que los otros son enfermos. Yo creo que esto hay que explicarlo. La Junta de Comunidades lleva meses que no da explicaciones concretas sobre estas, ni niega, ni afirma, ni confirma. Yo no sé si es que, Gustavo, tiran el globosonda a ver cómo reacciona, a ver qué coste político tiene y luego adecuan la medida a lo que creen que pueden llegar. No sé cómo lo ves. Yo muy rápido, tengo la idea clara. He sido alumno de centro agrupado, de ir en autobús varios kilómetros, no 40. 40 me parecen muchos. En eso tiene razón. Que no sabemos si son 40 de ida, claro, o 40 en total, o 40 de ida y 40 de vuelta, no que son 80 también. al día. Pero que quiero decir que no es una medida tan grave. Sí es grave porque crea más paro, es más incómodo para los niños, pero quiero decir que no se acaba el mundo y eso de que se acaba, eso sí que no estoy de acuerdo. De que es la muerte para los pueblos, no. Yo estaba en el pueblo entonces y había muchos niños. Y está muy bien que vayas. ¿De dónde eres tú? Lara Nueva, Torremocha del Campo, Guadalajara. ¿Y tú ibas de Lara Nueva todos los días en autobús? Algora. Algora. Que son ida y vuelta, pueden ser 20. ¿Y ahora en tu pueblo hay una escuela? ¿O siguen 24. En mi pueblo hay una escuela antigua que lo utilizamos para otras cosas, pero no ha llegado a haber niños. Van a Sigüenza, me parece, los pocos niños que hay. Claro, pero el asunto es que con el anterior gobierno regional, cuando iban las cosas bien, se fueron mejorando las cosas y se decidió que cuando hubiera 4 alumnos se abría aula rural, vamos, se abría escuela. O al menos no se cerraba. O no se cerraba, que 4 era el límite, a partir de ahí, claro, todo tiene un límite. Y esto lo van a elevar a 10. Cuando hay dinero, está muy bien. Si hay dinero para costear los profesores y además generas más empleo, me parece ideal. Y que estén allí los niños. Ahora, yo ya digo, la experiencia que tengo, nos agrupábamos muchos niños de varias localidades, de varios núcleos de población, y no estaba tan mal. Tenías que ir en autobús, pues bueno, ibas a las 9 de la mañana, volvías a las 5 a tu casa, comías allí. No lo veo tan grave como se está diciendo en ese sentido, si no hay más remedio. Si puede ser, claro, si tienes 4 niños, que tengas la ratio más baja también, es todo cuestión de operatividad también, ahora no, pero no operatividad, de dinero.
Yo no, es que tampoco he entendido bien las cifras que ha dado Luis Santiago Tierraseca, todas juntas, si son 1.200 alumnos los que van a ser trasladados, los que se va a suprimir su pequeña aula, o son 1.200 alumnos, todos los alumnos de colegio rural, son 200 profesores en la provincia, en la comunidad. Es decir, yo he entendido que eran 1.200 alumnos. No es él quien lo tiene que aclarar. 1.200 alumnos en los CRAS afectados. En los CRAS afectados, claro, pero algunos no se moverá porque estará en la cabecera de su CRA, claro, lógicamente. Entonces serán menos los afectados. Hay que tener en cuenta que también esto supone más gasto en rutas de autobuses, en gasolina. Ya, pero me imagino que mucho menor que en profesores. Autobús, que más barato. Es evidente, pero que hay que... Ya solo que de lo que se ahorra también hay que descontar lo que se gasta. Ya solo el gasoil de la calefacción te da para hacer los viajes de autobús, entiendo, sí, ¿no? O la estufa. Pues bueno, seguimos hablando de educación. Volvemos a retomar un asunto del que llevamos hablando varios días, y es el del colegio de Valdeluz, el colegio Luz de Lleves. Porque, pues tras lo que ha pasado, se lo hemos venido explicando en los últimos días, el Ayuntamiento de Lleves ha pedido a la Junta de Comunidades que reabra de modo excepcional y circunstancial el plazo para la elección de centro educativo, pues ante la situación creada. Recuerden que el plazo finalizó el 29 de febrero, pero que hace unos días la Junta notificó al Colegio Luz de Lleves la cancelación del convenio que mantenía con el centro y que permitía la escolarización gratuita de los niños residentes en Lleves y Valdeluz. El alcalde, Joaquín Ormazábal, dice que los padres y madres de este colegio pues han sido ajenos al calendario porque estaban convencidos de que la situación seguiría igual y tenían plaza para sus hijos en las mismas condiciones. Esta situación ha cambiado, el centro ahora va a ser privado, hay que pagar como 200 y pico euros al mes, hay muchas familias que no los pueden pagar, necesitan poder elegir colegio y el alcalde de Lleves ha pedido que por lo menos a estos padres les reabran un plazo para que puedan volver a elegirlo. ¿Qué os parece la medida? Concha. Pues que al final, pues esto es una concatenación, la historia de este colegio Luz de Lleves es una concatenación de errores y despropósitos que viene de largo, pero bueno, por centrarnos en la de ahora, es que los paganos siempre son los padres y los pobres niños. Si ya se había tomado esa decisión, ¿por qué no se comunica con tiempo? Quiero decir, ya la administración educativa está en manos de quien está desde hace unos meses, ¿no? Hay que hacer las cosas con plazo para que esa gente entre en el plazo previsto. Que más que criticar la decisión, lo que dices es que se tiene que tomar antes de que acabe el plazo de elegir colegios. Evidentemente. ¿Ahora qué hacemos? ¿Paralizamos este plazo? Hay gente a los que se le han adjudicado provisionalmente unas plazas. ¿Volvemos a inscribirnos todos en ese plazo? No sé, me parece sumar un despropósito más a esta historia. A mí me llama la atención, Gustavo, que el Partido Popular en la anterior legislatura exigiera no solo que el convenio de gratuidad, que ya estaba, sino que fuera concertado. Este colegio, el Partido Popular de Lleves y el de Guadalajara, decía que la solución de este colegio era el concierto. Y ahora ni concierto ni convenio. Sí, se ha dado muchas vueltas. De todas formas, ha cambiado mucho la situación política y la económica se ha empeorado todavía más. Entonces, yo un poco lo que dice Concha, coherencia. Haciendo las cosas sensatamente, pues no hay que darle muchas vueltas. Sí, ahora, si está buscando otros intereses políticos, económicos, etcétera, etcétera, pues ya no nos metemos. Pero yo creo que con coherencia y sensatez no es tan difícil. Las cosas hay que hacerlas más fáciles. Sí. Yo creo que de todas maneras el problema tampoco debe ser el de realojamiento de los niños en centros públicos, no debe ser tan grande porque el colegio público más cercano que hay es el de Orche, es nuevo, es grandísimo. Y yo entiendo que tienen que tener plaza garantizada en Orche, no creo que les manden más lejos de Orche. Y bueno, y ya la elección de los padres quedará entre pagarlo como colegio privado o ir al colegio público de Orche. Me imagino que no será de su agrado, pero va a ser la solución que se me ocurre que puede quedar, ¿no te parece? Claro, pero también hay que tener en cuenta que está casi tan cerca de Guadalajara como de Orche, o sea, la distancia que hay que recorrer, si unos padres además trabajan en la capital, por ejemplo, pues a lo mejor es hacer la dirección contraria. Te da igual. No lo sé, pero esa posibilidad de elegir, si se hubiera tenido a tiempo, pues hubiera ahorrado muchos sustos y muchos problemas ahora, ¿no? No sé qué solución le darán, tampoco. La Junta ha respondido a este asunto todavía, no hemos tenido posibilidad de preguntar por ello. Ya os digo que como la delegada la coordinadora que se llama ahora, no la tienen vetada como portavoz política, ¿no? Es técnico, no sí, dejan hablar. bueno, el cargo que tiene es el mismo que tenía antes, pero antes se consideraba un cargo político, ahora, aunque está designada políticamente, dicen que es un técnico y no la dejan hablar. Entonces, todas las explicaciones de todo lo que pasa en la Junta de Comunidades las tiene que dar contado y, claro, no va a estar todos los días dando ruedas de prensa. Y, sin embargo, sí se hacen notas de prensa de que esa coordinadora visita un centro, etcétera, ¿no? Se hacen notas de prensa, se hacen fotografías de reuniones de esa coordinadora, las que luego no ha podido asistir la prensa, no ha sido invitada, pero si se manda la nota de prensa se pretende que los medios se hagan eco, ¿no? de esa actividad un poco más
no sé, política, ¿no? Yo creo que al final dejarán a los padres elegir lo que sea más acorde con sus intereses. En estos casos se suele hacer, y más del que estamos hablando, del caso de Lleves. Bueno, pues otro asunto polémico ha saltado en Cabanillas. Yo no sé si habéis visto lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Cabanillas en el día de hoy, Concha, Gustavo, y es que ayer por la tarde había un pleno convocado en el Ayuntamiento y se suspendió. Les voy a contar la historia porque es un poco enrevesada, es un poco larga. Todo esto empieza la semana pasada cuando una concejala del Partido Popular de Cabanillas denuncia a un profesor del colegio, que además es el coordinador local de Izquierda Unida, porque repartió una carta a los alumnos en la que les explicaba a los alumnos y a los padres por qué iba a ir a la huelga general del pasado 29 de marzo. El caso es que la Junta de Comunidades le ha abierto un expediente a este maestro. Los peritos, los inspectores de la Junta no vieron motivo, pero aún así la Junta se lo ha abierto el expediente por mandar esta carta a los padres, y ayer hubo una protesta de docentes en el Ayuntamiento. Desplegaron la famosa pancarta verde, los lemas verdes, y el alcalde dijo que no había pleno hasta que no retiraran la pancarta. Estuvo 45 minutos suspendida la sesión, y cuando por fin retiraron la pancarta, aún así el alcalde dijo que el pleno se suspendía, y lo ha reanudado esta mañana a las 8:30, y la oposición se ha negado a acudir al pleno esta mañana a las 8:30 porque dice que tenían que trabajar, porque no estaba previsto. Total, que se ha unido la oposición entera. Esta mañana PSOE, Izquierda Unida y UPyD en conjunto han protestado en contra de la medida del alcalde, y así está la situación. Pero vamos, más que el asunto del pleno, que bueno, ya se ha resuelto y me parece menos importante, sí me parece de fondo esto de que expedienten a un maestro por mandar una carta a los padres de los alumnos explicando por qué va a la huelga. No sé a dónde vamos a llegar. Bueno, el maestro no tiene ninguna obligación de explicar por qué va a la huelga, pero pasa si algo lo quiere porque hacer y lo quiere comunicar, no creo que pase nada. Además, entra dentro de la libertad de cátedra y también de una previsión, ¿no?, de decirles a los alumnos, yo no voy a estar este día. Yo tengo la carta aquí, quiero decir, porque un poco de alguna manera se le abre el expediente porque dicen que le di una charla a los alumnos, que le seleccionó de alguna manera políticamente. Yo tengo la carta y he de decir, no se la voy a leer entera, pues que la carta lo que hace es exponer mañana, o sea, no voy a acudir al trabajo, voy a secundar la huelga por estos motivos de una manera muy esquemática y sin entrar en demasiadas valoraciones. No sé que esto sea motivo de... Tampoco sabemos las explicaciones que dio él de palabra a sus alumnos, pero en cualquier caso los inspectores de educación no han encontrado motivo para abrir un expediente. No, los inspectores dijeron que no, pero aún así, políticamente, la Junta de Comunidades ha decidido que sí lo hay. Ha decidido abrir el expediente. Otro asunto. Sí, hace unos días que salió el tema y bueno, es un poco complicado, es muy delicado, mejor dicho. Por cierto, que todavía no ha saltado a los medios de comunicación, pero el otro día me estuvieron contando de que va a saltar dentro de poco otro asunto parecido en una escuela rural de la provincia, donde han abierto expediente a varios profesores por acudir a una asamblea, por convocar una asamblea de docentes y reunirse, no sé si con o sin permiso, pero bueno, otro expediente por este motivo. Al principio del curso ocurrió en algún instituto de Guadalajara también, con el tema de las movilizaciones, no le dejaron reunirse en asamblea, bueno, tuvieron que crear una cuenta de correo. Si al final es todo lo mismo, pero no tiene... Es lo mismo, volvemos a la coherencia. Si sabemos por dónde va todo y si quiere leccionarles un profesor, les va a leccionar a los niños de muchas maneras. Pero tampoco creo que hay que rasgarse las vestiduras por estas cosas. Yo, haciendo un poco de abogado del diablo, lo que pienso es que si tú te dedicas a sancionar o a abrir expedientes a los profesores por reunirse, por manifestarse o... sinceramente creo que los encabronas más, que lejos de apaciguar vas a provocar más tensión. Sí, bueno, lo que pasa es que se hace ya con personas a las que tienes, como tú dices, enfadadas, ¿no? y a lo mejor es un poco también venganza, ¿no? Este curso es que el tema del mundo de la educación... Estos pulsos de fuerza no acaban nunca bien, estos pulsos de fuerza no acaban nunca bien, acaban con heridas. El mundo de la educación está desde el principio de curso, hubo un inicio muy duro. Sí, con el asunto del pregón, claro. Exactamente, con el asunto del pregón y con las decisiones que se tomaron una semana antes de que comenzara el curso. Hubo una precipitación ahí que durante todo el curso está salpicando y está de fondo ese malestar. Me comentabas tú antes, Concha, que hay otro problema educativo. Hay otro problema que si tenemos tiempo sí, tenemos 2 minutos, lo puedo contar porque sí. rápidamente porque me ha llegado también del sector educativo un pequeño despropósito que también supone un gasto de dinero estúpido en esta provincia que no debería hacerse en el momento que estamos recortando y precisamente en educación. Y es el hecho de que el próximo examen de selectividad está fijado en un día que es festivo en Guadalajara y en toda la comunidad autónoma, que es el Día del Corpus, lo cual supone que
todos los institutos donde se va a celebrar ese examen, que son muchos, tienen que pagar horas extraordinarias a sus bedeles y al personal que abra esos institutos, y de igual modo a todos los profesores que vigilan, reparten y cuidan esos exámenes. Y el motivo es que el examen lo pone Madrid, la Universidad de Alcalá, donde no es festivo, entiendo. En Madrid no es festivo, la Universidad de Alcalá fija esta fecha, en Castilla-La Mancha sí es festivo, y esto nos cuesta dinero a todos. Un reino de taifas. Sí, pero la fecha del Corpus está decidida desde el mes de diciembre. Quiero decir, podía haber habido un telefonazo, una llamada, un intento de cambiar esta fecha o de que no fuera en esta fecha, porque aquí tenemos un gasto pues bastante tonto, que si se hubiera hecho en un día laborable, pues no hay que pagar horas extraordinarias a nadie. La verdad es que es incomprensible. Como incomprensible es la última noticia con la que vamos a cerrar este informativo de hoy. Esta es la carretera nacional 320, esta es la carretera de los Pantanos, donde han cazado hace 2 días a un conductor de una motocicleta que iba a 212 kilómetros por hora. Recuerden que hace un par de semanas dábamos cuenta de otro conductor que iba a 212, pero por la R2 por lo menos. Este por la Nacional 320 y a la altura de Unión, haciendo las curvitas de los Pantanos, 212 por hora, 212 por la 320. Decía yo antes en broma que más grave sería que fuera 320 por la 212, pero ya está bien, ¿no? No, era más grave cuando la carretera antigua, si vas a 212 con las curvas que había antes, pues se lo pasaría bien, pero el peligro existía más que ahora todavía. Bueno, yo espero que le crujan a este, ¿no, Concha? Pues sí, es lo que esperamos todos, porque no se ha dado con nadie, pero podía peligrar cualquiera que se lo encontrara en el camino, vamos. Bueno, pues esto es un poco lo que ha dado de sí el informativo de hoy, aquí lo vamos a dejar. Ya saben que tienen una cita con la información todos los días aquí en 19 horas. Muchas gracias, Concha, por haber venido hoy a comentar la actualidad con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Os espero más adelante ya ustedes mañana a las 7 de la tarde en 19 horas. Nos vemos.